A todos mis amados hermanos. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios que sea hablando a nuestras vidas hoy, que podamos aprender, que Dios nos enseñe en esta noche y podamos seguir creciendo en este camino, que podamos seguir creciendo espiritualmente, conociendo cada vez más de Dios. Amén. Entonces comenzamos esta oración. Señor Jesús, Padre Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor. Y pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, formarnos en ti, Señor, para que podamos seguir creciendo según bajo tu voluntad, Señor. Permite que cada uno de los que estamos acá podamos aprender, comprender lo que tú quieres, Señor, con cada uno de nosotros, que entendamos tu plan de salvación, Señor, que podamos entender ese anhelo tuyo, Señor, por servirte, Señor, para que podamos servir, Señor, que podamos ser esa iglesia amada, Señor, que tú quieres que seamos. Te pedimos, Señor, que nos permitas crecer cada vez más, Señor, y que esta clase sea de unción y bendición en esta noche, Señor Jesús. Colocamos en tus manos, Señor, esta clase, Señor, toma todo el control y háblanos, Señor, a través de tu palabra en la noche de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que por lo general se habla, pero casi nunca vemos que se profundice tanto sobre el asunto, sino se habla de una manera más general. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el tema de la santidad. Amén. Este es un tema el cual es fundamental para la vida de todos nosotros como cristianos y es básicamente lo que Dios anhela de nosotros. Dios anhela de nosotros la santidad. Entonces, para comenzar la clase quisiera, si alguno de ustedes me podría decir qué es santidad. Para ustedes, ¿qué es santidad? De pronto mi hermano Johan. Johan. Yo digo Johan. Mi hermano Johan. ¿Qué es santidad? Pues yo pienso que la santidad es algo que uno puede obtener por parte de Dios si uno ayuna, ora y está siempre así bien con Dios y eso. Amén. Mi hermano David. Dios los bendiga. Amén. Yo creería que es estar, digamos, hacer la voluntad de Dios, o sea, andar como en camino recto, ¿sí? De Amén. hacer las cosas que le agradan a Dios. Para mí eso sería como la santidad. Amén. Hermano Javier o el hermano Alberto. Para ustedes, ¿qué es santidad? ¿O qué piensan que es santidad? Eh, pues, bueno, Dios los bendiga. Amén. Es como lo decía el hermano, estar como más puros cada día, ser más como Cristo, según la verdad de Él. Amén. Hermana Jennifer, ¿qué para usted qué es santidad? Y de pronto, ¿cómo podríamos reflejar la santidad? Mm, Bueno, creo que la santidad es como un estado de pureza y dedicación total a Dios. Eh, no es solo evitar el pecado, pues, sino también viviendo en amor, justicia, misericordia, pues reflejando a Dios en todo momento. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Jennifer. No sé si Danielita quiera decir algo de santidad. ¿Yo? Sí. Listo. Eh, que la santidad es un proceso de crecimiento espiritual y transformación que implica vivir una vida dedicada a Dios.
Amén, así es. Jaimari, ¿qué es santidad? Dios le bendiga. Bueno, Amén. la santidad para mí es como apartarse del mal y dedicar la vida a Dios. Ok, amén. Entonces hoy para ver el tema de santidad, vamos a hablar de todo esto, de la santidad y como les digo, quiero profundizar un poco más porque la idea de estas clases es que podamos crecer a nivel general y entender esa santidad sobre la cual el Señor nos llama. Digamos que si diéramos una definición general de santidad o global de santidad, hablaríamos que la santidad es lo contrario, lo opuesto o lo más alejado del pecado. O sea, cuando hablamos de santidad, en la santidad básicamente es lo más alejado posible del pecado. Teniendo esto en cuenta, hay dos tipos de santidad, principalmente. Uno es la santidad absoluta, y esta le pertenece únicamente a Dios. La santidad absoluta le pertenece a Dios y básicamente esta santidad absoluta está básicamente, no hay absolutamente nada de pecado en esta santidad, no hay pecado. Y juntamente con él los ángeles, arcángeles y demás. La otra santidad, que es la humana, es nuestra santidad, es progresiva. Quiere decir que nosotros cada vez debemos buscar ser mejores y cada vez alejarnos más del pecado, perdón, de las tentaciones del pecado. Entonces, la santidad es básicamente lo contrario al pecado. Entre menos pecado haya y entre más nos alejemos del pecado, mucho más nos acercamos hacia la santidad. ¿Ven? Entonces, quiero que tengamos eso en cuenta. Si nosotros nos queremos acercar a Dios, básicamente lo hacemos a través de la santidad. De hecho, para nosotros recibir el Espíritu Santo necesitamos tener cierto nivel de santidad, porque Dios no va a entrar donde hay pecado. Por eso está el proceso del arrepentimiento, por eso nosotros nacemos de nuevo a través del bautizo, y por eso nosotros buscamos, y a veces es tan complicado recibir el Espíritu Santo para algunos, y la fórmula más efectiva es acercándonos más a Dios. Entre más nos acercamos a Dios, la santidad empieza a aumentar y el pecado, por el contrario, empieza a disminuir. Entonces, básicamente nosotros como hijos de Dios debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es no solo evitar el pecado, sino también reflejar nuestro carácter. Básicamente es eso que vemos, que nosotros menguamos mientras Dios crece en nosotros. Cada vez nos asemejamos más a Él en la cuestión de la santidad. Entonces esta es la santidad absoluta y la de nosotros es la santidad progresiva. Si alguno en algún momento tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono y exponerla sin ningún problema. Teniendo esto en cuenta, también vemos en referencias bíblicas, a través de la palabra de Dios, como lo dijimos antes, Dios es completamente santo, o sea, tiene una santidad absoluta. Pero a través de esa santidad absoluta, Dios también nos llama a nosotros a ser santos. O sea, Dios mismo nos hace un llamado directo a nosotros para que seamos santos. Como les digo, es lo que básicamente el Señor anhela y quiere de nosotros. Eso lo podemos encontrar en Levíticos 11, versículos 44 y 45 puntualmente, donde dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, o sea, el Señor acá está diciendo: yo soy su Dios. Ustedes, por ende, al yo ser su Dios, ustedes tienen que, o nosotros tenemos que santificarnos. Así lo dice. Por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Básicamente, imaginémonos como es lo contrapuesto. Imagínense el calor y el frío. Si usted pone una fuente de calor intensa y acerca algo muy frío como un bloque de hielo, a medida que usted lo va acercando a ese foco de luz o de calor, el hielo, entre mayor sea la temperatura,
más rápido se va a empezar a derretir, se va a desgastar, o sea, no resiste el calor. Asimismo es la santidad y el pecado. Entre nosotros más nos acercamos a Dios, Dios es una fuente de santidad absoluta, y el pecado básicamente ante el Señor se desvanece, se destruye, o sea, no puede existir. De hecho, el por qué morían los sumos sacerdotes, los que estuvieron en el culto, escucharon el culto del domingo, el pastor hablaba de los sumos sacerdotes, eran los que entraban al lugar santísimo y tenían una cuerda, y entraron una vez al año, y básicamente ellos entraban en representación de todo el pueblo, y si todo el pueblo estaba en pecado y el mismo sumo sacerdote estaba en pecado, cuando descendía la presencia de Dios, la santidad era tanta que el pecado que había en el pueblo y en el sumo sacerdote hacía que muriera, porque era muy fuerte y no resistía, porque el pecado, como le decimos, es lo opuesto. Entonces, al haber pecado, llegaba la santidad y era tanta que terminaba matando al sumo sacerdote, no sonaba la campana y el pueblo se entristecía y tenía que sacarlo a rastras con la misma cuerda con la que entraba amarrado. En cambio, cuando el pueblo estaba consagrado a Dios, cuando el sumo sacerdote estaba consagrado a Dios, y él entraba al lugar santísimo y descendía a la presencia de Dios, y en él estaba este nivel de santidad que, como les digo, no es absoluta, pero sí es progresiva, y había ese nivel de santidad, era tanto el gozo del sumo sacerdote que él empezaba a saltar, y a lo que saltaba empezaban a sonar las campanas. Cuando el pueblo de afuera, que estaba todos atentos escuchando, escuchaban que sonaban las campanas, todo el mundo se alegraba y hacía fiesta, porque quería decir que el Señor había recibido con agrado el sacrificio de arrepentimiento de su pueblo. Entonces recordemos que hasta aquí, en esa época, el pecado se podía cubrir, pero no se podía quitar. En cambio, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí tenemos la oportunidad de quitar ese pecado a través de Jesucristo. Y eso lo hacemos por el conducto de la santidad. Y el Señor eso es lo que nos manda a ser santos. Entonces debemos cada vez acercarnos más a Él. También de lo que hablábamos el sábado pasado, cuando una persona peca y tiene alguna concupiscencia son todos esos deseos de la carne. Digamos que mi concupiscencia, un ejemplo, mi concupiscencia fuera fumar. Y la carne me lleva a fumar y a fumar, y yo siempre voy y fumo, incluso cuando digo en mi mente no voy a volver a fumar, o me comprometo conmigo mismo, con mi familia, que no voy a volver a fumar, pero llega la tentación y termino fumando. Decíamos que cuando uno lo intenta con sus propias fuerzas, muchas veces lo logra, pero la verdad es muy difícil, es muy complicado. En cambio, si uno lo quiere hacer realmente para agradar a Dios, o sea, para santificarnos y estar bien con Dios, lo que nosotros hacemos no es tanto luchar contra eso, sí debemos luchar obviamente, pero lo que hacemos no es dedicar nuestras fuerzas a evitar eso, sino lo que hacemos es enfocarnos en buscar la presencia del Espíritu Santo, a entrar en un momento de santidad. Cuando nosotros entramos en un proceso de santidad, buscamos a Dios, y ahorita voy a hablar de todo este tema de santidad, el Espíritu Santo entra en nosotros y es tan fuerte que las concupiscencias de nuestra carne ya empiezan a no tener cabida, y nuestro cuerpo, aunque antes lo anhelaba, a medida que más nos acercamos a Dios, ya se nos es más fácil dejar de fumar o resistirnos a ello, porque ahora el Espíritu Santo es el que tiene poder en mí. La palabra de Dios dice: recibiréis poder tendréis poder cuando recibiréis el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene poder sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, porque básicamente nosotros somos ese templo donde baja el Espíritu Santo, y al habitar en nosotros el Espíritu Santo, el poder y la misma santidad del Espíritu Santo empieza a sacar todo aquello que le desagrada a Dios. Entonces ahí vemos que realmente no es por nuestras fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo, y lo hacemos porque buscamos a Dios de corazón, y esa búsqueda de Dios de corazón se refleja en la santidad, y la santidad es en diferentes aspectos, que son los que quisiera alcanzar a hablar hoy. Si no alcanzo a hablar, porque es extenso el tema, pues tendremos una segunda clase sobre este tema de la santidad, porque es muy importante. Entonces tenemos claro, el Señor nos llama, es un llamado directo que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Yo soy su Dios y por tanto os santificaréis, o sea, nos debemos santificar. En 1 Pedro 1, versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acá refiriéndose al versículo de Levítico que leímos ahorita. Entonces, este primer punto quiero que sea supremamente claro. Dios es santo y nos llama a la santidad. ¿Listo? Dios es santo, nos llama y siempre anhela que nosotros nos acerquemos a través de la santidad. La santidad, de hecho, es un llamado para toda la humanidad, específicamente para los creyentes. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Cuando hablamos acá de santidad con todos es con las personas, la paz con todos es con las personas que nos rodean. Con todos no está haciendo excepción de enemigos, no está haciendo excepción de los que me odian, de los que me critican, no. Dice seguir la paz con todos. Y le pone una coma y una i, quiere decir que es de unión. O sea, tienen que tener paz con todo y adicional a eso, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos está hablando, les digo, como usa la coma y la i, no está haciendo una separación de seguir la paz con todo y algo aparte, la santidad. No, está hablando como algo conjunto. La paz con todos y adicional con eso la santidad. Quiere decir que mi relación interpersonal con las personas que me rodean, así esa persona tenga algo contra mí, así esa persona quiera lastimarme, etcétera, yo debo siempre buscar, amar y el bien de las demás personas, porque básicamente es lo que Jesús mismo nos decía, que toda la ley se resume en dos cosas: amaréis a Dios sobre todas las cosas, y lo segundo es que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Creo que mi hermano Alberto había levantado la mano, o se le levantó solita. Amén. En 2 Corintios 7:11 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá viene a hablar un tema importante y es el temor de Dios. El temor de Dios no es que yo le tenga miedo a Dios. No es que yo le tenga miedo que si yo hago algo malo Dios me va a castigar y me va a hacer algo malo. No, no es eso. El temor de Dios básicamente está en que realmente nuestra alma teme pecar porque sabemos que si pecamos nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios hay básicamente una muerte espiritual y volver de la muerte espiritual es muy difícil. Nosotros por lo general tenemos, mucha gente llega a la iglesia cuando no conoce a Dios, sino a través de una circunstancia difícil en su vida, se acerca a Dios. O sea, llega a la iglesia, conoce a Dios, se acerca y empieza a enamorarse de, 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 de Dios, de la iglesia, de este camino espiritual. Y así llegamos. Pero hay personas que habiendo llegado o nacido en el Evangelio, básicamente llega un punto en que se alejan. Y no sé si ustedes hayan tenido testimonios, de pronto si tenemos un espacio para testimonios podemos hablar sobre ello. Pero hay personas que cuando se alejan de Dios realmente dicen que es muy difícil de volver. Y de hecho cuando se alejan de Dios he visto muchos casos de que en el mundo no es que les vaya bien, al contrario. Cuando una persona se aleja de Dios, en el mundo les va súper mal, el enemigo, o sea, realmente ataca sus vidas de una manera increíble. Yo he visto casos muy muy fuertes y realmente volver a los caminos de Dios para esas personas es difícil. Y es porque básicamente lo que les digo, cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, empezamos a tener un proceso de muerte espiritual en el cual volver al camino de Dios es muy, muy, muy complicado, además de que el enemigo no quiere que nosotros volvamos. Dios sabe esto, Dios conoce eso y por eso nos da tantas historias y reflexiones bíblicas y espejos, porque la palabra también es un espejo. Como el hijo pródigo, cuando él se fue y gastó todas las riquezas de su padre, dice que llegó a un punto en el que estaba tan mal
que pensaba en comer la comida de los cerdos, o sea, hasta qué punto el enemigo quiere vernos a nosotros. Pero vemos que cuando él decide volver a la casa de su padre hace un banquete y hace una fiesta, y la palabra de Dios nos dice que cuando un hijo está muerto y se arrepiente, realmente es como si volviera a la vida, y hay gran gozo, gran fiesta en el cielo incluso. Entonces, ese es el sentido del temor a Jehová, no tenerle miedo a Dios, sino realmente el temor de que el pecado a mí me va a destruir. O sea, el pecado a nosotros nos va a cuando nos aleja de Dios, destruye todo aspecto de nosotros, principalmente el espiritual. Y cuando el enemigo logra destruirnos espiritualmente, es cuando el enemigo hace lo que quiera con nosotros. Por eso dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando habla de devorar quiere decir destruir, él nos quiere acabar completamente, él nos quiere matar, él no quiere dejar nada de nosotros. Entonces el temor a Jehová es básicamente ese temor a pecar contra Dios, a alejarme de su presencia, a morir espiritualmente. Amén. No sé si hasta acá alguno quizás tenga alguna duda. Si tiene alguna duda puede levantar la manito, activar su micrófono, etcétera. O si quiere contar, hacer alguna intervención también lo pueden hacer. La santidad es algo importante porque a través de la santidad nosotros empezamos a tener una transformación. Básicamente cuando nos acercamos a Dios, Dios a través de su Espíritu Santo empieza a transformar nuestra mente y empieza a transformar nuestros corazones. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, esa transformación de nuestra mente. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, cuando nosotros a través del bautizo nacemos de nuevo, realmente Dios empieza a transformar y por eso dice que tenemos que, o sea, nuestro culto racional es nuestra mente y nosotros ya somos un sacrificio vivo y santo, dice en Romanos 12, 1 a 2, somos un sacrificio santo, vivo y santo. Entonces básicamente nosotros cuando permitimos que Dios haga la obra en nosotros, Dios es el que transforma nuestra mente, Dios es el que transforma nuestro corazón y en eso es en lo que nosotros debemos enfocarnos en todo momento, en la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios. Entonces, recordemos, la santidad es acercarme cada vez más a Dios y entre más me acerco a Dios, más me alejo del pecado. En 1 Tesalonicenses 4, 3 al 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, esta es la voluntad de Dios. O sea, cuando usted se imagine la voluntad de Dios en su vida, la voluntad de Dios es que usted se santifique. Ese es el deseo de Dios. Y mira, Dios va a permitir que hayan procesos en nuestra vida para que nosotros podamos santificarnos. Hay cosas en nosotros, incluso en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro pensamiento que no le agradan a Dios y que no son beneficiosos para nosotros mismos. Y Dios va a permitir procesos, Dios va a permitir pruebas en las cuales quizás vamos a sufrir, vamos a estar en un momento de dificultad, pero incluso Dios dice que nos gocemos en esos momentos. Eh, pero en medio de esas circunstancias, Dios lo que básicamente quiere con nosotros es transformar esa área de nuestra vida, quiere moldearnos en esa área de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que Él nunca nos va a dejar solo. Incluso el Señor nos dice, no os preocupéis, mira, yo estoy contigo, yo te sostengo en la mano derecha, no temas, nos dice el Señor. Entonces, eso es bíblico, ¿no? Está en la palabra de Dios. Entonces, Dios básicamente en todo momento va a estar con nosotros, pero permite esa circunstancia de la prueba porque la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Pero muchas veces si nosotros estamos en una zona de confort, todo está bien, no hay ningún problema, no hay dificultad, nos alejamos de Dios porque sentimos tan bien esta carne
que nos sentamos en ese lugar donde llamamos zona de confort y no buscamos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que se firme, mire que no caiga. Porque muchas veces en esos momentos el enemigo es donde más ataca y nos distrae con zorras pequeñitas. Él no va quizás a mandar una dificultad, una prueba difícil o una tentación muy grande, sino que él con cosas pequeñitas nos empieza a alejar de la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mire lo que dice después, dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que acá también está hablando de una santificación de nuestro cuerpo. O sea, nosotros debemos santificar nuestro cuerpo. Y esta parte de santificación de nuestro cuerpo también le añade algo y es honor. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es honorífico para nosotros respetarlo. Es honorífico para nosotros ser dedicados a Él. Mire, el enemigo, una de las formas más eficientes que tienen para nosotros atacarnos es a través de nuestros sentidos, ahorita lo vamos a ver, pero también a través de nuestros sentidos habla también de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de las situaciones sexuales. Si usted se da cuenta, en las historias bíblicas que vemos, muchos cayeron a causa de temas de sexualidad. Muchos, incluso a Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, el hombre que dice que no ha habido otro hombre más sabio que él. Lo mismo David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre más fuerte de la Biblia, Sansón. Encontramos muchos reflejos de esto. Y Dios nos recalca mucho sobre eso y es una lucha que el Espíritu Santo y Dios sabe que nosotros tenemos porque este cuerpo tiene deseos. Pero la santidad básicamente también aplica en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo tiene una mención mayor que acá lo llama honorífico. O sea, hay honor en eso. Dios realmente reconoce cuando nosotros dedicamos nuestro cuerpo y cuando nosotros conservamos nuestro cuerpo para glorificarlo a Él. En Gálatas 5, 16, 17 dice, dijo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que les digo, esta carne, las tentaciones, nuestras concupiscencias, no debemos hacerlo. El Señor nos dice que no va a poner una carga más difícil sobre nosotros, que no podamos resistir. O sea, que todos vamos a poder resistir cualquier tentación. Y dice que juntamente con la tentación nos muestra o nos da una salida. Entonces siempre Dios va a estar con nosotros, siempre va a haber una salida, pero depende de nosotros cuánto más nos acerquemos a Dios y a medida que nos acercamos de Él nos alejamos del pecado. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que la santidad también es un producto de Dios obrando en nosotros. ¿Qué quiere decir esto de Dios obrando en nosotros? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente a Dios y nos acercamos a Él, Dios es el que empieza a obrar. Como les decía, el Espíritu Santo es el que tiene poder y el Espíritu Santo es el que empieza a quitar esas cosas de nosotros. Y por eso dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer. O sea, siempre va a haber en nosotros ese deseo. Cuando más nos acercamos a Dios y nos estamos acercando, empieza a crecer ese querer de no volver a hacer lo malo, de alejarlo en nuestra vida, de un momento en que decimos ya no quiero seguir haciendo esto, muchas veces me he equivocado haciendo esto, hacer esto me ha traído tales y tales consecuencias, no he sido feliz haciendo esto. Y a medida que nos acercamos más a Dios, ese deseo de querer no hacerlo empieza a crecer de tal forma que empieza a haber una convicción en nosotros y vemos, según su palabra, que no es por nosotros mismos, sino es porque Dios está obrando. Cuando nosotros empezamos a sentir este querer, este deseo de hacer la voluntad, es porque Dios ya está trabajando en nosotros, porque Dios está obrando. Quiere decir que nos estamos acercando a la santidad y estamos dando un espacio a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y dice que así produce como el querer, también el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios nos va a transformar de tal manera que no solamente vamos a no querer volver a hacer lo malo, sino que vamos a tener la fuerza para no hacerlo
eh, y dice por su buena voluntad. Y cuando hablamos de buena voluntad, quiere decir de que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Y la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Dios no va a querer algo malo. Hay circunstancias en nuestra vida que Dios aleja, por ejemplo, personas, y nosotros no entendemos y decimos, venga, pero ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué no me volvió a hablar? ¿Por qué tal cosa? Y incluso nos duele, pero la voluntad de Dios siempre es buena y muchas de esas circunstancias Dios aleja personas porque no son buenas para nuestra vida. Dios conoce el futuro, nosotros no, y hay personas que incluso puede que en un futuro nos llegaran a lastimar o a causar mucho daño o a alejarnos de Dios. Y Dios por eso, conociendo todo esto, nos aleja o aleja de muchas personas. Hay personas que no son capaces de aceptar esa voluntad de Dios y vuelven al camino anterior, es decir, prefieren buscar a una persona que a Dios. Y yo sé que mi hermana Vilma conoce circunstancias como esta. Yo también he conocido casos de personas que han dejado la voluntad de Dios por ir detrás de una persona y al final el destino que sufren por esa persona es muy malo. O sea, no es que uno dijera, bueno, se fue con esa persona, pero al menos están bien, la relación estuvo bien, o la amistad estuvo bien, han llegado lejos, han logrado... No, por lo general no es así, porque la voluntad de Dios siempre es buena, y si la voluntad de Dios que es buena era alejar a esa persona o tal circunstancia, aunque nosotros no lo entendamos en este momento, con el tiempo vamos a reconocerlo. Yo creo que a ustedes de pronto también les ha pasado de, de que hay circunstancias en su vida que usted no entiende el porqué, pero después de un tiempo usted ya lo comprende y dice, uy, de lo que me salvé o qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido este camino o esta persona o esta amistad hubiera seguido en mi vida o esta relación hubiera seguido en mi vida. Entonces recordemos, cada circunstancia que pasamos, a medida que nos acercamos de Dios, Dios empieza a hacer su obra y empieza nosotros también a ver ese querer, ese deseo, pero también la acción del hacer. Y todo siempre es por una buena voluntad de Dios. Dios siempre tiene una buena voluntad hacia cada uno de nosotros. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y pensamiento sin mancha delante de su gloria con alegría. Amén. Dice, y a aquel que es poderoso. O sea, Dios es poderoso, nos guarda, nos protege de las caídas, protege nuestros pensamientos. Y básicamente es para andar delante de su gloria con gran alegría. Lo que nos indica que a través de que nosotros nos acercamos más a Dios, nos acercamos a la santidad, tenemos el Espíritu Santo, en nosotros va a haber un gozo. Y es un gozo inefable e inexplicable. Y es un gozo que incluso en medio de cualquier circunstancia que las personas del mundo puedan criticar o lamentarse, nosotros no. Y es algo que yo digo que es un privilegio que tenemos nosotros como cristianos, porque realmente ¿quién se goza en la prueba? Sino nosotros. Y lo hacemos porque entendemos la voluntad de Dios y porque entendemos esas promesas que Dios tiene en nosotros. Hasta aquí, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Todos les parece claro el tema hasta el momento? ¿O quiere decir algo de lo que vamos? Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Yo pienso que, bueno, esta enseñanza está muy importante porque es respecto a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también el Señor dice, sé santo como yo soy santo. Es importante. Y esto va en este nivel de crecer, porque muchas veces decimos, no, así como estoy bien, porque muchas veces nuestra conciencia a veces no nos redarguye o entonces como no sentimos eso, decimos, no, así estoy bien, pero resulta que si abrimos la palabra del Señor y escudriñamos la palabra de Dios y ahí nos muestra cómo debemos vivir para Dios, ahí Dios nos está mostrando lo que es bueno y lo que es malo y lo que tenemos que desechar. Como dijo el Amén. apóstol Pablo, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Entonces, hay cosas que debemos tener en cuenta, que la santidad es importante en nuestra vida, no solamente interna, también puede ser externa. ¿Verdad que sí? Porque nosotros mostramos que vivimos en santidad según nuestra manera de vestir también. Porque el mundo afuera nos conoce a nosotros como cristianos cuando nos ve en una forma como vestimos. Eso también refiere a la santidad. Entonces está en todos los sentidos, aún en nuestros pensamientos, en todo. Por eso el Señor dice, no contristéis el espíritu en el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Entonces esto va en la santidad, esto encierra en la santidad. Entonces, pues es importante este tema, ojalá que todos hayan aprendido y hayan captado lo que es respecto a la santidad, en que tenemos que guardarnos de muchas cosas, porque Dios viene a levantar una iglesia santa, como dice, sin mancha y sin arruga. Bueno, eso era lo que yo quería Amén, decirles. muchas gracias, mi hermana. Efectivamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, como les decía en el inicio de la clase, la idea es profundizar un poco más, porque quizás de lo que hemos hablado hemos escuchado alguna vez en alguna enseñanza, pero quiero profundizar un poco más sobre el tema de la santidad y cómo se refleja en mí, porque la santidad, como lo decía mi hermana, es algo que se refleja, o sea, es algo que no solamente queda interno, sino que es algo que la gente a nuestro alrededor reconoce y ve. O sea, la santidad es algo, cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía, y era tanto que incluso él le tocó cubrirse el rostro porque estuvo delante de la misma presencia de Dios. Entonces la santidad es una comunión con Dios, nos acercamos a Dios y a través de la santidad ese reflejo de la voluntad de Dios en nosotros empieza a reflejarse hacia los demás en varios aspectos de nosotros. Uno de ellos, de los que quiero empezar a hablar, es de nuestra lengua. Cuando hablamos de santidad tenemos que tener en cuenta nuestro cuerpo como nuestro carácter también, lo que decía mi hermana Vilma, tanto mi parte espiritual como mi parte externa. Entonces una de ellas es la lengua. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, acá ya empezamos a profundizar en la santidad de lo que Dios quiere de nosotros y qué demanda y qué es santidad realmente. Entonces, la santidad cuando la empezamos a aplicar en nuestra vida, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso quiere decir no pueden haber malas palabras, maldiciones, renegar, hablar mal el uno del otro, etcétera. O sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire que lo que debe salir de nuestra boca es para edificación. O sea, un buen consejo, buena palabra. Imaginémonos un hermano que está pecando. Yo me di cuenta que hay un hermano que está pecando, alguien llegó y me dio el chisme y me dijo, imagínese que Julanito de tal hizo tal y tal y tal cosa. Yo como cristiano, la palabra de Dios dice, de mi boca no deben salir cosas corrompidas y que no les agraden a Dios. Si yo escuché eso y yo empiezo a decirle a la persona, ay, pero ¿cómo así? ¿No? Y entonces yo también vi que el hermano la vez pasada había hecho esto y esto. Yo empiezo, nosotros lo conocemos como chisme, ¿cierto? O incluso cizaña, cuando empezamos a hablar de otra persona mal, ay, yo creo que esa persona es así porque yo le he visto este y este comportamiento. Ese tipo de acciones de nuestra boca no agradan a Dios y no representan realmente lo que es un cristiano, porque no estamos en un momento de santidad. La santidad lo que me dice es que de nuestra boca debe salir palabra de edificación. Si yo escuché ese chisme del hermano o yo vi tal hermano cometiendo un pecado, lo que yo debo hacer es acercarme al hermano, darle un consejo, hablarle, mostrarle la palabra de Dios, hacer que a través de su palabra él se arrepienta. Ahora, yo no puedo criticar a una persona, yo lo que debo hacer es orar por esa persona. Yo he escuchado o vi una vez un caso de una persona que se fue de una congregación porque alguien le dijo algo malo. Le decía, bueno, es que tengo dos casos.
Pero uno de ellos básicamente era una muchacha que llevaba casi un año en la iglesia y ella todavía no usaba faldas. Sí, bueno, sí usaba faldas, pero no seguido, o sea, ella seguía utilizando pantalón. Y una persona una vez se acercó, una hermana se acercó y le empezó a criticar porque ella seguía utilizando pantalón y no usaba falda. Entonces la persona realmente se sintió muy mal y decía que ella no entendía porque para ella el usar pantalón, digamos, en algunas ocasiones no era malo y demás. De hecho, ahorita también vamos a hablar de la forma de vestir. Quiero no confundirlos de pronto con el testimonio. Pero ella empezó a decir eso y que le molestaba. Y de hecho del disgusto de ella, o sea, ella seguía poniéndose pantalón. De hecho era más como por la acción de que, porque voy a hacer lo que otra persona me dice. El consejo que yo le di a esa persona en su momento fue que ella no debía hacerlo por alguien. O sea, ella no debía hacerlo porque otra persona la criticó, porque otra hermana le dijo que no importaba el tiempo que ella llevara en la iglesia. Yo le dije que como ella vestía debía ser un proceso de transformación de su corazón, pero era algo que Dios ponía en ella, que Dios ponía en ella el querer, y cuando ponía el querer también el hacer, y que ella iba a tener esa voluntad de hacerlo, porque cada persona tiene un proceso diferente, mis hermanos. Yo no puedo juzgar el proceso que tiene otra persona relacionándolo con el mío. Por ejemplo, conocí también personas que recibieron a Dios muy rápido y hecho el Espíritu Santo muy rápido y criticaban a otras personas porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, tanto tiempo llevando a la iglesia y todavía no se había bautizado, etcétera. Y son cosas que uno no debe juzgar. Cada uno tiene un proceso diferente. Cada uno ha vivido cosas diferentes, cada uno tiene un carácter diferente y Dios con todos tiene un proceso, pero el proceso de Dios es perfecto en cada uno de nosotros. Si yo empiezo a juzgar a una persona, si yo empiezo a criticarle, lo que voy a hacer es desanimarle, hacer que esa persona se sienta mal, que esa persona sienta que todo es obligación, si ella de pronto no va a utilizar falda, no va a hacer, lo va a hacer no tanto porque Dios ha puesto en su corazón, sino porque siente que los demás la juzgan, etcétera. Mire que después de que yo hablé con esta muchacha, y yo le dije que era algo de corazón que Dios ponía en su corazón, que no debía ser porque alguien más lo dijera. E incluso empecé a orar por ella. No pasó ni un mes pasó después de que yo hablara con esa persona, porque ella sí había pasado un tiempo disgustada con el tema hasta que me lo contó. Después de eso no pasó ni un mes y ella empezó a cambiar toda su forma de vestir, o sea, empezó a cambiar ¿cómo es que se llama esto? Su closet. Y entonces yo le pregunté, o sea, yo me acerqué y yo le pregunté, eh, por el cambio. Y ella me dijo, fue algo inexplicable. O sea, ella me dijo, fue algo inexplicable porque de un momento a otro yo me desperté sin querer utilizar pantalón. Y de hecho mi deseo, ella me contaba en ese momento, mi deseo era comprar faldas. O sea, quería tener faldas, quería utilizar faldas. Y esto es algo realmente edificante cuando uno ve testimonios como estos, porque vemos realmente la voluntad de Dios haciendo efecto en la vida de cada persona. Entonces, lo que Dios anhela de nosotros no es que juzguemos, no es que critiquemos. Si una persona está haciendo algo malo, no debemos entrar en cizaña, en criticarlo, en juzgarlo, no. Lo que debemos hacer es primero orar por él, debemos orar por la persona. Segundo, intentar corregirle, hablarle, darle un consejo, etcétera. Incluso vamos a ver después, pero ante circunstancias como estas difíciles hay también un protocolo que uno puede seguir bíblicamente. Incluso también en temas de contiendas y todo lo demás hay como que uno puede hacer como cristiano en la iglesia. Eh, pero como decimos, lo que nos muestra acá la palabra de Dios es que en nuestra boca deben salir cosas que sean de edificación y para dar gloria a Dios y beneficiar a los oyentes. Entonces, todo el tema de chismes, calumnias, alimentar egos, etcétera, todo eso no le agrada a Dios. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con alegría, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por eso es algo que se refleja a los demás. Cuando yo hablo incluso con la gente de mi trabajo, con la gente de mi estudio, etcétera, en el lugar donde si yo llego a un lugar donde no me conoce nadie y yo empiezo a interactuar con las personas,
La santidad debe partir incluso desde cómo yo hablo a los demás, de cómo yo trato a los demás, de cómo yo doy un consejo. Y ahí es donde la gente empieza a conocer que uno es diferente, que realmente uno tiene algo diferente porque uno está reflejando la santidad. En Santiago 3:10 al 11 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura produce agua dulce y amarga? No. O sea, yo no puedo estar diciendo cosas buenas, cosas alegres, y después estar diciendo cosas malas, criticando, chismes, etcétera. O sea, la lengua es un órgano en nosotros muy, muy poderoso. O sea, la lengua es un órgano muy poderoso. Yo con la lengua puedo incluso lastimar a una persona más que con los hechos. Hay gente que los hiere más con lo que le dicen que con lo que hacen o y demás. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos sentido o hemos tenido circunstancias como estas en las que hemos encontrado circunstancias así. O sea, hay palabras que realmente hieren, lastiman. O incluso cuando usted escucha que alguien habló de usted, que alguien criticó de usted, que alguien dijo eso, el sentimiento que tenemos nosotros es realmente amargo. O sea, es muy fuerte. El poder que tiene nuestra lengua es muy, muy grande. Y Dios nos manda a que nosotros, a través de este órgano que es la lengua, lo utilicemos como una fuente de santificación, de glorificación, de agradar a los demás, de bendecir. Mire que habla de bendición y maldición. O sea, hay muchas cosas que incluso uno no debe decir. Hay personas que dicen, ay, tal cosa le va a pasar y ahí es cuando dicen, cuidado porque las palabras tienen poder. Y es verdad. Mire, usted un demonio, usted lo puede sacar invocando el nombre de Jesús, pero usted lo invoca, o sea, es su boca lo que lo invoca. Pero usted también puede invocar sobre su vida cosas malas, usted mismo incluso renegando. Cuando uno dice, ay, yo sí soy de malas, incluso en la gente del mundo cotidiana, incluso también llama eso, bueno, se me olvidó cómo lo llama, pero hay muchas personas que dicen eso, que uno, digamos, uno siempre debe decirse cosas bonitas, cosas agradables, porque realmente surgen efecto en uno. En cambio, las personas que siempre están hablando cosas malas o criticando, etcétera, así mismo se reflejan. O sea, la lengua tiene un poder tan increíble que muchas veces nosotros no llegamos a entender. Eh, no sé si sobre este tema de la lengua, si algo no recuerda, si alguno tiene alguna pregunta o algo, puede levantar su mano. La idea es que quede claro. Otro punto en el que quiero enfatizar rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, no vamos a terminar, pero vamos a tener una segunda clase sobre este tema porque es muy importante, es nuestros ojos. Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Miren eso tan impactante, mis hermanos, lo que nos muestra acá la palabra de Dios. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Lo que ven mis ojos, donde yo estoy poniendo mis ojos al lugar donde yo voy, o sea, todo lo que yo veo, lo que alimento por lo general, yo veo lo que yo deseo ir a ver, ¿sí? O lo que yo busco ver y lo que yo estoy viendo normalmente, si no es bueno, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas, todo mi cuerpo. Y esto habla de cuando habla de todo mi cuerpo, habla de todas las extremidades. Ahorita también vamos a hablar de otras extremidades, pero literalmente, cuando por nuestros ojos entra el pecado, todo nuestro cuerpo termina en tinieblas. Pero cuando nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Entonces siempre debemos cuidar lo que vemos. Eh, para complementar un poco este tema de los ojos también hacen parte de un tema que es los sentidos. Eh, Cuando el enemigo habló de Adán y Eva, que fue la primera caída del ser humano, porque Dios creó al hombre Adán y Eva, eh, el enemigo utilizó una estrategia muy eficaz, muy, muy eficaz para hacer caer al ser humano, el cual tenía una comunión directa con Dios. Y es una herramienta tan fuerte que tiene el enemigo que incluso hoy en día todavía lo usa para hacernos caer a usted y a mí.
O sea, el enemigo a través de esa herramienta que utilizó con Adán y Eva todavía lo usa hoy y es tan efectiva que nos hace caer prácticamente a todos. Eh, y eso lo encontramos en Génesis 3. Mire lo que dice Génesis 3, lo rápidamente dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de todo el fruto del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire que acá la estrategia que les decía que es la más eficaz del enemigo para hacernos caer es a través de nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos. Acá estaba atacando el sentido del oír. Acá le estaba diciendo, no, Dios le dijo que eso era malo, no, que iba a morir porque comiera el fruto, no, eso no es verdad, sino que sabe Dios que el día que usted coma de ese fruto va a ser igual que Dios, sus ojos serán abiertos y va a poder ver el bien y el mal, y etcétera. O sea, el enemigo engañó a través del oído. Nuestro primer sentido es el oído. El enemigo lo atacó por ahí. Y muchos de nosotros llegamos a caer así. Cuando alguien nos dice, ay, pero usted no es capaz de hacer eso. Ay, pero usted, ¿por qué no va con nosotros? Ay, pero vamos un ratico y no hay problema. Ay, pero vamos allí, usted no toma, usted no baila, usted no hace nada, pero nos acompaña un ratico. Y nosotros, ay, pues sí, no voy a hacer nada malo, no voy a tomar, ¿no? Bueno, yo los acompaño, solo es como por acompañarlos, estar en ambiente con ustedes. Pero es la forma en que el enemigo nos hace caer. Cuando el enemigo nos lleva a esas circunstancias, muchas veces nos va a decir no es malo, no hay problema, no hay pecado, ay, tan gallina, pero ¿por qué no lo hace? Etcétera. Y es una forma muy eficaz que el enemigo tiene para hacernos caer a través de nuestros sentidos, en este caso el oído. Pero después dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Acá es la lámpara del cuerpo. Cuando ella vio el pecado, para ella fue algo bueno, codiciable, agradable. El pecado nunca se va a presentar como algo feo. Si el pecado se presentara como algo feo, usted y yo lo rechazaríamos de una porque diríamos, uy, no, eso es pecado. Pero no, el pecado, la tentación que pone el enemigo siempre se va a ver agradable a los ojos. Siempre se va a ver de una forma codiciable, de una forma que nosotros la vamos a desear, de una forma que, uy, sí, yo quiero hacerlo, uy, sí, pero si lo hago esta vez y después me arrepiento. O sea, siempre va a ser algo codiciable, como lo vemos acá. Era codiciable para ella, ya lo vio y era agradable a los ojos. El pecado siempre se presenta así, y como se presenta así, cuando nosotros entramos en él, a través de nuestros ojos entra todo nuestro ser en tiniebla. Después dice, y tomó de su fruto y comió. Quiere decir que acá lo tomó con sus manos, de otro sentido del tacto, ya lo tuvo en su poder y ya lo consumió el pecado. Pero mire que el pecado no solo le afectó a ella, sino que también dio a su marido. Dio a su marido quiere decir que el marido también pecó, por eso fueron desterrados, etcétera. Cuando usted comete un pecado, no solamente usted está siendo afectado, usted afecta incluso a la iglesia. Hay pecados que afectan a la iglesia, el testimonio llega a afectar a nivel de la iglesia, de la familia, de los hijos, del esposo, la esposa, eh, pero sobre todo sobre nosotros. O sea, el pecado alberga a cada uno de nosotros de una forma que el enemigo siempre va a querer destruirnos, y como lo vemos acá, desde el inicio lo hizo a través de nuestros sentidos, y es lo que vemos aquí. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, que santifiquemos nuestra boca, nuestra lengua, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos expresamos, las cosas que hacemos de bendición, también lo que vemos, en dónde estamos llegando. En el Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces vemos, nosotros debemos cuidar nuestros ojos, es la lámpara de nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra lengua, la cual puede ser de bendición, pero también de maldición, puede destruir como también puede santificar y bendecir. Todo depende
de cómo nosotros obremos. La santidad está en cada parte de nosotros. Después vamos a ver otros aspectos como nuestra forma de vestir, nuestro testimonio. La santidad también se refleja en nuestro testimonio, en nuestra mente y nuestro pensamiento, en el corazón, en nuestras manos, en nuestros pies, la santidad de nuestro cuerpo, y llevando un poco más allá también la santidad en la actitud y el carácter del cristiano. Ya ahorita por tiempo no vamos a poder terminar de ver los otros temas, pero vamos a hacer una segunda clase para seguir hablando, y también nos vamos a poner en contacto para que tengamos una clase presencial. Vamos a hacer una clase presencial, queremos compartir con todos ustedes. Entonces mi hermana Vilma, que levanta la mano ahí. Yo estaba pensando, hermano Jason, para hacer la clase presencial, podría ser el domingo después de escuela dominical, porque yo creo que entre semana hay algunos que están trabajando hasta tarde. No sé qué dicen los demás del grupo. Amén, mis hermanos. Igual sería evaluarlo. Si pueden, yo entre semana, mañana o tarde yo no podría. Entonces podría entre semana en la noche, no sé si les quede bien, un viernes en la noche, el sábado en la tarde, domingo después de culto, como le dice nuestra hermana Vilma. Ya nos queda el último minuto, entonces no lo vamos a alcanzar a discutir acá, pero podemos irlo comentando en el grupo. Mis hermanos, comenten por ahí qué día les queda mejor para nosotros poder coordinar. Para finalizar, mi hermana, sí, vamos, no, de hecho, si es en la noche los invito a cenar, si es en la tarde, el sábado, el domingo los invito al almuerzo. Pero entonces, bueno, para despedir la clase, mi hermanita Vilma, si me ayudas con la oración de cierre, y vamos a ir cuadrándole la clase presencial. Amén, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole Amén. gracias al Señor. Amado Dios y Salvador Señor Jesucristo, Jesús, te Dios damos gracias, Todopoderoso. Señor, por tu Te infinita adoramos y te misericordia, Señor, bendecimos y porque te tú hablas, glorificamos. Señor, Y te damos a tu gracias pueblo, por Señor. todo, Señor Gracias por tu Jesús. infinita Danos misericordia, por tu entendimiento, gracia, Señor, sabiduría, por conocimiento para ti, enseñarnos, Señor, para tu poder, Señor, santidad, aprender Señor, de ti, de lo que por tú quieres, de la mostrarnos, Señor, palabra. lo que tú